Entonces, el Entonces, el costo costo de, de, digamos, la digamos, suma la total suma de lo que total de me lo que me voy, voy. bueno, a robar, lo que pasa es que el problema original dice que es una persona que se va a robar unos objetos de una tienda y que los guarda en una maleta. Entonces, el, el tema es que si yo pudiese meter todos los objetos, los N elementos, los pudiese meter en la maleta, yo voy a tener una ganancia de 10 a la 3 por N. Sí, porque yo como los puedo coger todos y en caso tal, digamos, se les llama como el peor caso, en caso tal de que todos los objetos tuviesen valor 10 a la 3, de la suma de todos los objetos me da pues 10 a la 3 por n, pues que me da 10 a la 5. Entonces, el problema lo pueden encontrar en el libro de Laxonen o Guide to Competitive Programming. Voy a poner a Luis. Aquí en la parte de Dynamic Programming, entonces tiene que haber Counting Solutions. Entonces ahí dicen, ¿no? Como que hay programación dinámica para Counting Solutions y hay otro que es de Knapsack Problems. Este Knapsack Problems explica lo que estoy a punto de explicar. Se lo explican acá en este y les dan este código y les dan luego este otro código. ¿Listo? Y en lo que consiste ese problema es que en vez de llevar una función recursiva o pensar cuál es la capacidad de la maleta que llevo, es que yo voy a crear un vector de P, o bueno, arreglo de P, donde el índice, donde el índice va a ser el valor total de los objetos que yo llevo en la maleta. Pero lo que ocurre acá es que a mí no me va a importar cuánto peso estoy yo metiendo a la maleta. Lo que va a ocurrir acá es que, bueno, el problema original me dice es, dado n elementos y sus valores x sub i, si n elementos, por ejemplo, menor o igual a 100, y x sub i, o bueno, p sub i, que como en el problema que tenemos, p sub i, menor o igual a 10 a la 5 es, ¿cuáles son todas las posibles sumas que yo puedo hacer con un subconjunto de elementos de n? ¿Sí? O sea, yo voy a coger un m menor o igual a n. Entonces cojo un subconjunto de tamaño m, saco la suma de ese subconjunto y la suma en ese subconjunto lo voy a decir aquí como existe esa posible subsuma, por decirlo así. Entonces, el primer problema es cuáles son todas las posibles sumas que yo puedo hacer en elementos. Entonces, una primera suma que yo puedo hacer es el conjunto o el subconjunto vacío, ¿no? Y el subconjunto vacío es cero, o sea, digo, no tiene ningún elemento, entonces su suma de elementos es cero. Entonces vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Vamos a poner 2, 4 y 5. Y vamos a ver todas las posibles sumas de esos. Y pongamos aquí uno también, ¿vale? Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Todo está en cero, todo está en cero. Y yo voy a comenzar a recorrer, digamos que la suma máxima aquí es, si el subconjunto, pues que es todo el conjunto, ¿no? Que sería 5 y 4, 9, 1, 10, 12. Entonces pongamos aquí 11 y 12. Entonces, en algún momento ese 12 se me tiene que prender, ¿sí? En algún momento ese 12 se me tiene que prender porque es una suma posible. Entonces, lo que hace el ejercicio es que yo por cada elemento voy a ir recorriendo desde la máxima suma hacia atrás y va a decir lo siguiente. Si hay un 1, si hay un 1, o sea, si de P de I es igual a 1, me pregunto, quiere decir que existe un subconjunto de los n elementos que la suma de todos ellos, digamos a j, yo qué sé, me va a dar i, ¿sí? Eso quiere decir que si a ese subconjunto yo le agrego el elemento actual que estoy sumando, por ejemplo este, o bueno, el que sea
el, el elemento que sea, yo voy a hacer como lo siguiente, pues voy a decir que dp de esa suma más ese elemento que estoy sumando, digamos b de k, pues también va a ser un 1. ¿Listo? Es eso lo que va a ocurrir. Y eso me va a dar todas las posibles sumas en el subset. Entonces, por ejemplo, con el 1, yo digo aquí, este es 0, entonces no hago nada. 0, 0, 0, 0, hasta que llego al 0, ¿no? Aquí hasta que llego al 0. Digo, como este es 1, entonces existe la subsuma 1, o sea, existe un subconjunto de los n elementos que me da 1. Luego cojo el 2, lo mismo, me devuelvo hasta que llego aquí al 1. Entonces, como este es un 1, 1 más 2 me da 3. Entonces, este 3 se me vuelve un 1. Y sí, claro, el subconjunto de estos elementos que me da 3 es, por ejemplo, 1 y 2, ¿sí? Luego con el 0, como también es un 1, entonces prendo el número, o bueno, prendo no, sino cambio de 0 a 1. Luego cojo el 4. Entonces, de nuevo, estoy acá, me devuelvo, entonces 4. Entonces, aquí el 3 es un 1. Entonces, 3 más 4, 7. Entonces, este 7, borro ese 0 y lo convierto en un 1. ¿Vale? Entonces, estamos en el 3. Luego el 2. 2 más 4, 6. Entonces, me da pereza borrar, entonces voy a poner un 1 acá. Entonces, vamos en el 3, 2, 1. Entonces, 1 más 4, 5. Entonces, este también se vuelve 1. Luego 0, 0 más 4, 1. Entonces, tenemos todos estos en unos, hasta el 7. Luego metemos el 5, entonces el 5 me va a dar que 7 más 5, 12. Como todos estos son unos, entonces yo sé que toda esta hilera se me va a volver como uno, ¿no? O sea, 1, 1, 1, 1, voy 4 unos. Entonces me quedan más unos, de hecho. O sea, como que hay más maneras de, por ejemplo, construir 7. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, contar, sería como dpdi más bk más igual 1. Si yo quisiera contar la cantidad de veces que hago 7, por ejemplo, o sea, 7 yo lo puedo hacer como 3 más 4 o 5 más 2, ¿sí? Por eso es que aquí yo cuando estaba devolviéndome, como que en algún momento va a estar en 7, entonces 7 más 5, 12, pero por ejemplo, si yo me paro aquí en el 2, entonces, como también está prendido el 2, entonces pues vuelvo a aprender el 7, pero pues como el 7 ya está en uno, pues no lo hago. Entonces, esto me saca todas las posibles sumas. Pero ahora en el problema me dicen que no me interesa solamente las sumas, sino que además lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a minimizar el peso y eso lo hace aún más interesante. Entonces, si se dan cuenta lo que yo ahorita hice aquí vamos a poner, si la dp existe, o sea, si dp de i es mayor a 0, por ejemplo, o sea, si es mayor a 1 o si es igual a 1 en particular. Resulta que en el problema me están dando unos W sub i, ¿no? Unos W sub i, pero esos W sub i van hasta 10 a la 9, o sea, son grandísimos. Entonces esta vaina entonces lo que yo voy a hacer es que cuando una suma exista, yo la voy a es intentar minimizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, borremos acá. O sea, que en vez de poner ceros y unos, vamos a poner es como cuál es el costo de, de hacer esa DP, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, que uno es posible, si uno es una suma posible. Y, por ejemplo, vamos a borrar esto.
Y vamos a decir que el costo de cada elemento, por ejemplo, el costo de este va a ser 3, 5, 2 y 6. Estos van a ser los pesos y estos van a ser los valores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a minimizar. O sea, yo lo que voy a hacer es que, por ejemplo, para 7 digamos, yo sé que la suma existe, o sea, hay un subset que me da esta suma 7, pero voy a hallar la menor. Voy a hallar la menor. Y cuando nosotros hallemos la menor para cada posible suma, nosotros vamos a decir es, ok, de todas las posibles sumas, ¿cierto? ¿Cuáles, sí? O sea, digamos, este arreglo se llama de P, ¿no? Entonces yo voy a decir es que, ¿cuáles de P's de posibles sumas son menores o iguales a mi W grande, que es el peso de mi maleta? Y sobre esas es que voy a coger, pues, la que me dé más valor, ¿sí? Entonces hagamos el ejercicio. Entonces metemos el 1. Entonces el 1 va a tener costo 3, ¿sí? O sea, no vamos a tener en cuenta este unito acá, o sea, entonces, bueno, sí lo podemos tener en cuenta y lo que hacemos es que después la respuesta va a ser de PDS menos 1, o sea, quitarle el costo de tener el 0. Pues. Es solamente para saber si un valor aquí es válido o no. Entonces vamos a dejar este 1 acá. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de poner un 1 ahora, vamos a poner un 3. Entonces decimos que entonces, pues metiendo el 1 como objeto en la maleta, como 0 está prendido, entonces vamos a hacer así como dp de i más bk más igual a w, no va a ser más igual. Perdonen aquí que es cierto, no hacía esto. Entonces vamos a dejar todo en infinito. Y lo que vamos a hacer es que hacer la de p de esto va a ser el mínimo entre la de p de i más bk y de p de i más bk más, perdón, i más bk no, sino de i, o sea, de lo que haya en i más wk, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, de P de I más BK, por ejemplo, en este caso sería 1, que está en infinito, va a ser el mínimo entre el infinito que hay y estar en 0, pero al sumarle el peso W, ¿cierto? Pero al sumarle el peso W, quiere decir que estoy agregando el elemento que sería WK, o sea, es como que estoy en esta de P, ¿y qué pasa si le agrego el elemento 1? ¿Sí? ¿Y cuál es el costo de agregar el elemento 1? Que es ese WK, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, aquí el infinito, pues ya no va a ser infinito, sino va a ser 3. Luego, cuando meto el 2 con costo 5, pues este infinito va a pasar a tener costo... Bueno, este realmente me va a quedar en costo 4, lo que les decía, por el costo de tener el 0 acá. Entonces, este va a tener costo 4, este va a tener costo 6. El 3, entonces en el 3 va a ocurrir algo interesante. Y es que en el 3, en un principio, al meter 3 acá, eh, resulta que yo hice el costo, o sea, en algún momento yo tuve que haber hecho el costo de estar en el DPD1 acá y hacer el peso de agregar aquí 5, ¿no? O sea que aquí en DPD3 tengo que tener un 6, bueno, un 7 por el costo del 0. O sea, yo lo que hago es que tengo el costo de 2, que es 6, digo, el costo de 1, que es 4, más el costo de 5, eh, que el costo de 5,
o sea, el peso de 5, perdón, el peso de 2 es 5, entonces es 4 más 5 me da 9, ¿listo? Pero luego cuando yo meta el objeto 3, me va a dar menor. Entonces aquí vamos a tener un 9 y me va a decir el costo de 0, digo, de 0 que es 1, más el peso de 3. Ah, no tengo el objeto 3, perdón, era el 4. Ah, entonces no ocurría lo que yo quería hacer, pero pongamos un 3 acá. Jeje, se arregla fácil. Entonces ponemos aquí un 3 ahora para ejemplificar. Entonces 3 tiene un peso 2, o sea que en total me va a dar que tiene un peso aquí de 3, entonces el mínimo entre 9 y 3, pues me va a dar aquí un 3. ¿Listo? Y así sucesivamente lo va a hacer para todos. Sí, o sea, ustedes pueden hacer el ejemplo de pronto más pequeño con 3 elementos, no con 4. Y entonces aquí ustedes van a tener unas respuestas, ¿cierto? Que son estas, de PDS. Entonces ustedes dicen, entonces ustedes recorren otra vez. Ustedes hacen aquí un for por cada una de las posibles sumas. Y ustedes dicen, si de PDS es menor o igual al W grande, porque es que de PDS me está guardando es el peso de esta suma. Esa suma era el valor, ¿no? La suma de los valores, o sea, la suma de los BI, la suma de los BI. Pues nosotros vamos a coger el máximo. Entonces nosotros vamos a decir el máximo S menor al tamaño de nuestra matriz de P, llamémosla N, por ejemplo. Para toda S menor a N, nosotros cogemos el máximo S, ¿cierto? Tal que es el máximo S, el máximo S, tal que de PDS sea menor o igual a W. Para todo S menor a N. ¿Listo? O sea, después de que ustedes construyen todo este arreglo de P, entonces tienen valores S y a cada S le corresponde un peso en la maleta, ¿cierto? ¿Cierto? Y como nosotros lo minimizamos, entonces nosotros queremos es como encontrar la máxima S, por ejemplo, digamos que es 9, tal que su valor acá, sea menor o igual a W, ¿sí? Entonces es posible que no me hayan entendido porque además me enredé un montón, pero pueden hacer como el paso a paso, o sea, mano a mano, hacen un ejemplito, releen el PDF que les pasé, releen el PDF que les pasé, alguien levantó la mano o escribió. Perdón, sí. Qué pena con ustedes, pero incluso yo leyéndolo en su momento, hace como 4 años, no lo entendí. Y después con el tiempo, o sea, como que incluso uno después de resolver muchos problemas y aprender muchas maneras de pensar, como que uno la deduce. Como que creo que en algún problema yo lo deduje y después dije como, creo que es, o sea, después de deducir la de P, dije como, esto es de lo que está hablando el libro que nunca entendí. Pero tómense el tiempo, o sea, una horita por ahí de repasar esto que yo les dije. Pero así, entonces, repasando, ¿no? Entonces, tenemos unos pesos de los objetos y tenemos un valor. Nos dicen que yo quiero encontrar el máximo valor tal que la suma de sus pesos pues sea menor al W, que es la capacidad de la maleta. Como W es muy grande y no podemos crear una DP con ese tamaño W, pero tenemos la ventaja de que los B sub I son súper pequeños, son eh, 10 a la 3, perdón, esto es 10 a la 3. Entonces nosotros vamos es que hacer este procedimiento que yo les digo de iniciar desde la máxima posible suma hacia atrás, vamos generando todas las posibles
sumas de B sub i's que existen, todas las posibles sumas de B sub i's que existen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que en esta posición, ¿sí? En esta posición, en cada una de sus posiciones, vamos es con esta formulita ir minimizando el peso que esta suma puede representar. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, 1 y 2, pues me suman 3, pero le corresponde un peso de 8, ¿sí? Pero tenemos 3, ¿sí? El objeto 3, que tiene valor 3 también, pero tiene un peso de 2. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto de acá y estoy minimizando, ¿sí? Este procedimiento de ir de atrás hacia adelante, o sea, antes de todo este DP que les estoy poniendo acá, voy a poner aquí, voy a borrar esto también. Aquí debe haber como un for de k que va desde 0 hasta n, o sea, es este k que va a ir iterando por los valores de cada objeto. Como yo estoy hallando todas las posibles sumas con los objetos, ahora lo que estoy haciendo es que yo no solamente estoy hallando todas las posibles sumas que existen, sino que las estoy minimizando. Entonces, en algún punto aquí en 3, yo estoy minimizando su valor. En un principio, ¿se acuerdan que aquí había un 9 y luego ahora es un 3? Pues bueno, o sea, esto es que más 1 es 9 y aquí más 1 es 3. Entonces, lo que yo quiero es que en cada posición me quede el menor peso para esta posible suma, y esta suma me representa la suma de unos valores sub i que son subconjunto del conjunto de elementos que me dan, ¿cierto? Y una vez hecho todo el arreglo de DP y haber calculado para cada suma su menor peso, lo que yo digo es que vamos a iterar por cada uno y vamos a escoger el mayor índice, porque como ahora es un arreglo y los índices me están representando la suma de los subconjuntos del conjunto total de elementos, es yo a coger el mayor índice porque yo quiero maximizar la suma de los valores que meto en la maleta, valores, pero que la suma de sus pesos no exceda W, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si 7 tiene un peso, digamos, W es igual a 20 y 7 tiene peso W, o sea, existe un subconjunto de elementos en el conjunto de elementos que me suma 21, ¿sí? Pero en nueve existe un subconjunto que me suma, yo qué sé, 18. Entonces yo voy a coger como respuesta 9. Esta va a ser mi respuesta. O sea, esta es el valor, el máximo valor de objetos digamos, como la ganancia en valor de los objetos. Y me cabe en la maleta, ¿por qué? Porque 18 es menor a 20. Pero yo no puedo, por ejemplo, coger 7, a pesar de que 7 es menor a 9. Creo que quería ejemplificar lo contrario. O sea, sí, era lo contrario. O sea, este 18 y este 21. Entonces yo voy a coger 7. A pesar de que existe un subconjunto de elementos que me suman, que me suman un valor mayor, que es 9, por ejemplo, que me suman un valor mayor, o sea, una sumatoria de becas que me suman 9, resulta que la suma de sus pesos me da 21. Me da 21. Y como 21 es mayor al peso total de la maleta, pues no me puedo llevar estos objetos, ¿cierto? Entonces me tengo que llevar el de 7, porque el de 7 es 18. Y como 18 sí es menor a la capacidad de la maleta, entonces la respuesta pues va a ser 7, ¿vale? Y bueno, hay un montón de tachones súper feos, pero espero que algo hayan entendido. O sea, aquí lo que nosotros vamos a sacar provecho es esto.
que esto es pequeño, todas las posibles sumas van a ser menores o iguales a 10 a la 5. Entonces, el I, el índice, o sea, la posición en la que yo accedo al arreglo me va a representar las posibles sumas de valores, pero de P de I va a representar el peso de esa suma, el peso en la maleta de esa suma, ¿listo? Aquí está la clave, entender esta cosita, ¿listo? Y haciendo con ejemplos, creo que se entiende más. Pero bueno, digamos, no quiero demorarme 2 horas porque de por sí que capaz ya están súper saturados de tema y de ejercicios. Entonces la otra semana pues hacemos absolving de los ejercicios. Les voy a crear de una vez el contest de EDP y lo voy a publicar en el chat. Eh, y nada, cualquier duda que tengan pueden preguntar por el chat de Problem Discussion de la Universidad Nacional. Y esto es todo. Gracias por asistir a la clase. ¿El Upsolving también será virtual? No, yo creo que ese de pronto sí lo hacemos presencial. Si no me da pereza, sí. Vale, vale. ¿Cuál PDF? El de... Guide to competitive. Ah, ok, ok. Listo, vale. Lo voy a enviar por el chat. Lo voy a enviar por el chat. Vale. Bottom up. Iterativa sin recursión. Esta crisis, eso. Listo, vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En cualquier caso, pues ya finalizamos. Entonces, si desean, se pueden retirar.